tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como todos los viernes le doy la bienvenida y le agradezco de verdad, de todo corazón, el hecho de que esté presente en este espacio y desde luego que me acompañe a lo largo de la hora que voy a dedicar a conversar con una persona muy especial. A pesar de que ella ha tenido el mayor éxito en todos los escenarios y en todos los espacios culturales del país, hoy le voy a presentar a una Diana Bracho completamente desconocida. Y la califico de desconocida porque nunca antes nos habíamos acercado a uno de los mayores intereses, a uno de sus mayores impulsos. Me refiero a la literatura. Diana Bracho acaba de publicar su primer libro de poemas, se titula Pronóstico Reservado. Aquí se lo estoy enseñando. Es un libro breve, está dividido en 3 secciones y contiene 69 poemas. La característica o el hilo conductor, mejor dicho, de esos 69 poemas es evidentemente la brevedad. Diana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Confío en que podamos hablar de este trabajo tuyo y de muchos más, pero por lo pronto te agradezco e insisto que hayas aceptado esta entrevista. No, Cristina, yo a ti, feliz de estar contigo después de mucho tiempo, que me hiciste una preciosa entrevista antes. Hablábamos de la brevedad. ¿Tú has opinado o tú has dicho o has aprendido que en el teatro y en la literatura la brevedad es lo más importante? En la poesía también, por lo que veo. ¿Por qué? Menos es más. Es un poquito una filosofía oriental, muy de los japoneses, ¿no? Y, por ejemplo, en mi trabajo actoral, yo si puedo decir algo con una mirada o con un gesto, ¿para qué uso 2? Es apoyar una emoción con 2 gestos diluye la emoción. En la literatura, bueno, hay grandes poetas que escriben poemas muy largos, ¿no? Yo no digo que tengan que ser los poemas muy breves, pero para mí en la poesía el uso del adjetivo es un poquito excesivo, entonces yo intento escribir con menos adjetivos y más brevedad y expresar algo en pocas líneas. Ese es algo que he hecho inconscientemente, no creas que lo intentaba yo cuando escribía. Ay, tengo que escribir algo chiquito. Alguien dice que el demasiado color da gris. Lo relaciono a los demasiados adjetivos. Cuando adjetivas demasiado se pierde la intención, se diluye. Sí, yo pienso que apoyar un hecho o apoyar una idea en exceso, adjetivándola, pierde su peso. Eso te contaba yo hace mucho que eso lo aplico mucho en mi trabajo actoral, que si puedo decir algo con una mirada o con un gesto mínimo y tener impacto emocional, ¿para qué lo hago con 2 gestos o 2 miradas? Entonces, un poco al escribir, utilicé, sin darme cuenta, fue totalmente inconsciente, este pensamiento un poco japonés, basado un poco en el haiku, de la brevedad, la concreción, la síntesis sobre todo, ¿no? Hablando de la brevedad, ¿quisiste escribir poemas cercanos al haiku o al aforismo? No, fíjate que no. En realidad, yo no pienso que lo que escribo yo sean aforismos, porque los aforismos se convierten en lugares comunes. Y yo creo que en lo que yo escribo hay mucha contradicción, mucho blanco-negro, mucha ironía, ¿no? Que no se ve en el aforismo. Te hice la pregunta porque Alberto Ruiz Sánchez, justamente en la presentación reciente de tu libro, sí, decía que careces de metáfora y te acercas más al aforismo. Sí, pues mira, yo en realidad me parece fantástico lo que dice Alberto, porque bueno, es un gran erudito, ¿no? Un gran erudito de la literatura y agradecí muchísimo todos sus comentarios, pero por ejemplo no estoy de acuerdo con él en lo del el aforismo, en lo de la falta de metáforas, porque yo siento que hay muchas metáforas en lo que escribo. Pero bueno, mira, cuando tú escribes, te pones en manos del lector. Y el lector va a ver y a entender lo que quiere entender y lo que quiere ver, ¿no? Y se vale. Es más, es muy curioso porque fíjate que de las personas que leen el libro, casi todas opinan de diferentes poemas, les tocan diferentes poemas de diferentes maneras. Entonces, pues es eso, tú escribes y te pones en manos, al publicar el libro, te pones en manos del lector. Y respetas también sus sentimientos y sus opiniones, sobre todo cuando son tan informadas como las de Alberto, ¿no? Que es fantástico. El eje de tu vida han sido las palabras pronunciadas y las palabras en silencio que
dicen o pronuncian los lectores. ¿Cuál es tu palabra ideal? ¿Cuál es la que más te toca? ¿En dónde dices más? Pues mira, hay dos palabras que me mueven mucho, que es amor, desde luego, la palabra amor, y palabra ausencia. Esas dos palabras son un motor para mí emocional. Y yo creo que en mucho de lo que escribo aparece el amor y en mucho aparecen las pérdidas, de todos tipos, ¿no? No sé si es un libro propiamente de amor. Hay momentos en que siento el vacío, la separación, la distancia entre dos personas que por estar muy cerca no quiere decir que se compenetren. Hay un poema en el que dices, no estoy citando textualmente, entre las tazas de café que bebemos hay un océano. Sí, me invitas a tomar un té entre nuestras tazas, el océano. Sí. Sí, pues ahí hay una metáfora, ¿no? Hay una metáfora del océano. Es claro, la distancia que separa dos personas de un lado y del otro del océano es enorme. Y entonces la distancia que se puede dar entre dos personas que están tomando un té puede ser como la del océano, puede ser también Pero enorme. también, Diana, yo creo que ahí puede haber una distancia necesaria entre dos personas que se aman. Sí, 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 porque es muy compleja una relación, claro. El poseer a la otra persona, el no distanciarse de la otra persona, también desgasta la relación, ¿no? Y el admitir que entre dos personas, por mucho amor que haya, hay una distancia enorme que uno tiene que cruzar todos los días para llegar a la otra persona, y que ese es el esfuerzo enorme de que el amor viva y de que siga vivo, pues ese es muy importante, yo creo, ¿no? Yo siento en este libro, Pronóstico Reservado, hay una referencia a la distancia, a la separación, a la ausencia. Y no sé Sí. si también al olvido. Pues no sé si al olvido, Cristina, no sé si al olvido, pero eh, al recuerdo como un pequeño dolor, ¿no? Que no llega a ser olvido, pero que intenta tal vez ser olvido para superar la tristeza o superar la ausencia o la separación. El, Este, el olvido tiene un peso enorme. el olvido, perdón. El olvido tiene un peso enorme, a veces tan grande como la presencia. Sí, claro, sí, sí. En uno de los poemas, justamente cuando estoy viendo moribundo a mi compañero, digo, estoy esperando el helado consuelo del olvido, ¿no? El olvido puede ser un consuelo, pero helado también. Yo creo que el olvido, bueno, no sé qué decirte acerca del olvido, es muy complejo. No sé si del todo existe. Tengo mis dudas, Diana. Sí. No, mira, yo creo que la experiencia del amor y la vivencia del amor permanece con nosotros, aunque se acabe de alguna manera, permanece en nuestra piel, en nuestras células, no lo podemos olvidar, no lo podemos ignorar, ahí está, aunque hay una separación o una muerte de por medio, eh, el helado consuelo del olvido, pues no, creo que no existe, aunque uno lo En espere, este ¿no? pronóstico reservado está muy presente el cuerpo desnudo, la presencia física, el cuerpo presente, lo subrayo. Sí, sí, porque la desnudez es una forma de entrega, yo creo. Entonces, cuando uno escribe algo tan profundamente íntimo, es una forma de desnudez, ¿no? Y sí, hablo mucho. Y fíjate que todo esto no fue muy consciente realmente. Al escribir yo no estoy consciente de los temas que toco o la forma que voy a usar, pero sí hay mucha desnudez porque justamente sí siento que cuando estás exponiéndote de esa manera emocionalmente, te desnudas, ¿no? Igual que en un escenario, también en un escenario el desnudo no necesariamente es físico, puede ser un desnudo emocional, que puede ser tan impactante. Claro, ¿Mm? por favor, dime. No, digo que un desnudo emocional en un escenario puede ser tan impactante como un desnudo físico. La interpretación es una escritura. La interpretación es una escritura, creo que no entiendo muy bien la pregunta. Sí, un actor escribe el texto que Ah, está interpretando, a eso me refiero. sí,
Sí, sí, claro, sí, la interpretación de un personaje o de un texto ajeno al texto personal incluso, sí, desde luego, sí, sí. Son escrituras que implican distancias diferentes. Cuando eres una Sí, actriz, estás escribiendo el texto que imaginó o realizó otra persona. Pero qué tan difícil es escribir tu propio texto, poner el yo real en la primera parte del escenario, frente al escenario, o al pues frente del mira, escenario. sí, en el escenario yo me entrego al personaje 100%, sin reservas. Trato de entrar en ese personaje, en sus sentimientos, en sus huecos emocionales, en sus alegrías, ¿no? Pero estoy representando a otra persona, me pongo la piel de otra persona. Cuando estoy escribiendo un poema, me estoy abriendo la piel, me estoy descubriendo la piel para ver el interior de mi corazón y de mi alma. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Sabes que es muy bonito, Diana. Hemos conversado muchas veces, nunca habíamos hablado directamente de esto. Nuestros amigos que nos acompañan no te habían oído hablar de esta manera de lo que está dentro de ti y esto me parece maravilloso, un acto de generosidad muy grande, lo mismo que este libro. Muchas gracias, tengo que hacer un corte y regreso volando contigo. Sí, Cristina, qué gusto. Gracias. Desde que vi la primera noticia acerca de la publicación de tu libro, leí una reflexión que hiciste que me llamó la atención. Comentaste, quiero escribir este libro y publicarlo para que me vean como soy. ¿Escribiste el libro para otros o para ti? No, en realidad, fíjate que no lo escribí para otros. No, eh, lo fui escribiendo. Este libro, en primer lugar, no es autobiográfico. Es muy curioso porque la gente lo lee y piensa que es autobiográfico. Escribí poemas muy tristes en momentos muy felices de mi vida, porque hay esta dualidad en el ser humano, de lo blanco, lo negro, lo claro, lo oscuro, el día, la noche, ¿no? La alegría y la tristeza, la profunda tristeza. Entonces muchas veces estaba yo muy contenta y escribí poemas muy tristes. No quiere decir que estaba yo esencialmente triste, simplemente en ese momento mi ser se estacionó en la tristeza, digamos, ¿no? Hay quien opina que la felicidad es el enemigo número uno de la literatura. ¿Lo piensas? Pues yo pienso de alguna manera que, mira, para empezar, cuando a mí me preguntan, señor, ¿usted es feliz? Les digo, yo no sé lo que es ser feliz. Lo único que les puedo decir, soy una persona plena, soy una mujer plena. Feliz, soy una mujer feliz, no sé, soy plena, porque la felicidad se me escapa, ¿ves? Yo no sé en realidad qué es la felicidad, pero creo que muchas veces la literatura nos lanza a una parte oscura de nuestra persona, de nuestro ser interior. Este, pues si revisamos la historia de la literatura, los grandes escritores siempre han sido personas muy atormentadas, muy, muy atormentadas, ¿no? Es muy raro un escritor que escribe sobre la felicidad. Un escritor puede escribir sobre la felicidad de un momento de amor, pero en general la felicidad no es un tema de la literatura. Yo pienso, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo también creo que hay momentos de infelicidad en los que se escribe como un desahogo o buscar compañía. Hemingway escribe algo que me parece maravilloso y dice, mi psicoanalista es mi máquina de escribir. Y ahí lo entiendo todo. Sí, sí, sí. Es muy complejo el proceso de escribir. Yo te decía que esos poemas no son autobiográficos, de alguna manera son poemas que abarcan un periodo muy largo de mi vida. Nunca les pongo fecha porque yo pretenciosamente pretendería que no fueran, que no tuvieran una fecha precisa Que de mi fueran vida, ¿no? atemporales. Que fueran atemporales, que sería un ideal. Que estos poemas no se sabe si los escribí a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 60, ¿no? Y entonces yo fui juntando de papelitos, de cuadernitos. Yo no tenía este libro planeado como tal.
sino que a mí me convenció el director de cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y una amiga mía que es asesora cultural. Los dos leyeron algo mío, tienes que publicar, y me vi forzada de alguna manera, felizmente forzada, a buscar entre cuadernos, entre papelitos, lo que había escrito y tratar de ordenarlo en 3 secciones de libro diferentes. Pero bueno, pues creo que hay muchas coincidencias entre los poemas. Yo creo que realmente sí hay una persona ahí, ¿no? A lo largo de toda esta poesía. Pero son poemas escritos a lo largo de mucho tiempo y en ese tiempo Diana cambió y su visión del mundo cambió. Y esto seguramente tú lo puedes advertir mejor que tus lectores, que somos muchos, me imagino ya, al leer el libro. Hay algunos poemas que tienen título, otros no tienen título. La tercera etapa, La Coda, que es muy bonita, muy bella, es la primera vez que yo siento que te refieres de alguna manera a la naturaleza. Y ahí te veo más cerca del haiku que del aforismo o de la propia poesía. Sí, tienes toda la razón. En realidad, el haiku me influyó en abstracto, no tanto en su forma. En la tercera parte, en la coda, que dices que te pareció interesante, en la coda me refiero más sin cuidar, digamos, las sílabas del haiku, que son muy precisas. 17, tienen que ser 17, es horrible. Son 5, 7, 5, sí. 5, 7, 5. No, o sea, yo no cuido eso, pero sí el espíritu del haiku, tienes razón, que es que un momento de la naturaleza te toca de alguna manera y te refiere a tu propia naturaleza, ¿no? En eso, fíjate que me vi muy influida por el haiku, pero también José Emilio Pacheco tuvo mucho que ver con esto, porque él escribió, tradujo unos haikus, creo, del inglés, ¿no? Y era un amante del haiku. Borges también era un amante del haiku. Entonces, la síntesis yo creo que es una aspiración tanto poética como creativa, también en la pintura, también en la danza. La síntesis es una aspiración. Y el haiku es un ejemplo perfecto de la síntesis. Entonces, pues sí. Hacer creo una síntesis del amor es complicado. ¿Cómo decides qué dejar fuera, Diana? ¿Y qué convertir en poema? Pues mira, te voy a decir, en realidad te debo confesar algo muy íntimo, pues yo no siento que yo sea escritora, no puedo pretender ser escritora, y no tengo ningún objetivo preciso al escribir, en el sentido de que no quiero escribir de cierta manera para impresionar de cierta manera o cumplir con ciertas reglas de la poesía o de la escritura, sino simplemente he escrito cosas que me han salido del alma, sin mucho recoveco, ¿no? Y sin censurarme de momentos profundos de mi vida que los trato de expresar en brevedad, ¿no? O relacionándolos con algo de la naturaleza. Pero no hay mucha conciencia realmente en esto. Todo lo diferente, que es muy diferente a cuando actúo. Cuando actúo pienso mucho, ya cuando estoy actuando ya no, pero antes de abordar un trabajo de actuación, estudio muy bien, me voy mucho al cerebro, a lo intelectual, a entender, ¿sí? Cuando escribo, pues no entiendo nada, simplemente siento algo y lo pongo en una hoja de papel, sin muchos objetivos de tipo literario, en realidad. Estos 69 textos son el resultado de muchos años de sentir y de reflexionar en tus situaciones o de pensar, como tú quieras decirlo. ¿Cómo hiciste para seleccionar estos materiales? Porque debe haber sido muy difícil. Sí, son 100, son un poco más de 100 en realidad. Sí, son un poco más de 100. Digo, no yo importa, los conté, son 69. A lo mejor me equivoco, ¿eh? No te equivoques. Mira, es que lo que pasa es que al final viene en el índice final, viene 104. Ah, perfecto. Sí, 104. No importa, da igual. Pero pues los seleccioné los que en realidad me tocaban de alguna manera en ese momento, ¿sí? Y después traté de ordenarlos en esos 3 diferentes capítulos, que es el primero, poemas muy cortos, muy concisos, muchos de ellos con mucha ironía,
con contradicciones, con yuxtaposiciones de ideas. La segunda parte son poemas más largos, Sí. que son poemas más descriptivos de un estado preciso, ¿no? De un momento preciso en la vida de una mujer. Y la tercera son, como tú decías, una suerte de haikus, no ortodoxos, pero en su espíritu. Esos, ya que los tenía yo juntos, todos, los dividí en esas 3 secciones para que hubiera un... Sí, pero también hay algo muy bonito, tu amor por las palabras y tu deseo de jugar con ellas. Sí, sí. Fíjate que eso viene mucho desde mi niñez. Mi padre fue un hombre que amó la literatura, me enseñó a leer a los 3 años y cuidaba muchísimo su lenguaje, tenía un amor muy especial por el lenguaje, en todo lo que hacía, en lo que decía, en cómo hablaba. Y entonces todo eso lo aprendí de él, ¿ves? Me lo regaló él. Entonces he crecido toda mi vida con un amor muy especial por el lenguaje, por las palabras precisas, por la elección de una palabra en lugar de otra. Que eso te lo da mucho la lectura, ¿no? La lectura te da una disciplina hacia el lenguaje. Y en mi trabajo actoral me ligo muchísimo al lenguaje, mucho, porque cómo se expresa un actor con el cuerpo y con la palabra, con el lenguaje, a menos que sea una obra muda, ¿no? Pero en una entrevista decías algo que me encantó. Yo nací para ser escritora, pero de pronto algo me desvió y entendí desviar como te jalaron hacia la actuación. ¿Qué fue lo que te desvió? Es muy curioso porque no sé en qué momento dije eso, seguramente sí lo dije. En una entrevista que te hicieron recientemente. ¿Perdón? En una entrevista que te hicieron recientemente. Sí, sí, seguramente, pero ves que uno va cambiando también. No sé para qué nací en realidad, porque me encanta ser actriz y no pienso dejar la actuación. Me encanta escribir y no pienso dejar de escribir, pero no podría yo decir que nací para una cosa y la otra es un desvío, ¿no? De alguna manera. La actuación un poco fue un desvío en el sentido de que cuando yo estudié letras y filosofía, yo lo que aspiraba en era Londres, hacer, ¿no? En Nueva York. Sí. En Nueva York. Yo aspiraba a ser escritora. Por eso tal vez dije yo nací para ser escritora, ¿no? Estudié para ser escritora y amé el lenguaje para ser escritora. Y de pronto me topé con la actuación y descubrí que la actuación era importantísima en mi vida y que es tan importante como escribir, porque es escribir de otra manera. También actuar es escribir de otra manera. Es lo que decíamos hace un momento. Hay algo fundamental en ambas actividades, en ambas profesiones, en ambos destinos, la honestidad. Sí. La escritura exige honestidad, pero la actuación también, aunque sea un fingimiento. Sí, tienes toda la razón, Cristina. La honestidad, y yo hablaría de la honestidad como la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad. Cuando yo estudié filosofía, me encantó estudiar filosofía porque es la búsqueda de la verdad en el ser humano, ya sea en la ética, en la estética, ¿no? En cualquiera de las ramas de la filosofía, lo que buscas es la verdad. Y cuando actúo yo, busco la verdad del personaje. Y entonces para eso te tienes que abrir y encontrar esa verdad y expresarla con el cuerpo, con las emociones, con la voz. Y cuando escribes también, como tú dices, tienes que ser honesto, tienes que buscar la verdad. No puedes esconderte atrás de palabras bonitas, adjetivos preciosos, los pajaritos, ¿no? Sino que tienes que entrar en un mundo a veces oscuro, donde descubres una verdad que incluso tú mismo no conocías. Yo a veces cuando leo mis poemas, Cristina, digo, qué barbaridad, qué ausencias, ¿no? Expresan mis poemas, qué tristeza a veces. No, pero hay algo. Qué necesidad. Es un misterio. El arte, todo el arte es un misterio. Una vez Juan Soriano me dijo, no intente que le explique yo qué es la pintura, no intente preguntarle a la persona que está más cerca de usted qué es la poesía, nadie lo sabe. Exacto. Hay un misterio y en ese misterio hay una fuerza y un deslumbramiento maravilloso. Qué bueno que lo puedes vivir desde dentro y me congratulo y felicito a tus lectores porque lo podrán hacer también. Voy a un corte y regreso nuevamente volando.
tenemos que recomenzar y eso me parece maravilloso. ¿Por qué Pronóstico Reservado es el título de tu primer poemario? Fíjate que es el título de uno de mis primeros poemas, Pronóstico Sí, lo Reservado. sé, aquí está, Sí, claro. sí. Yo le puse ese título porque se me dio como muy naturalmente. Yo le iba a poner otro título, le iba a poner El llanto de mis tardes, que es otra Es el línea de otro de segundo mis poemas. título, es el segundo capítulo. El llanto de mis tardes, exacto, sí, es una línea de uno de los poemas, pero pensé que era un título muy triste para para un texto, para un libro de poesía, ¿no? El llanto de mis tardes, no me gustó, ¿no? Porque en el poema tiene un contexto donde está esa línea, pero suelta no me gustaba. Entonces estuve yo pensando, a ver, el título siempre en un libro es un misterio. ¿Cómo encuentras ese misterio? Un misterio que esconda la verdad de lo que dices después, que de alguna manera toque al lector con cierto misterio para que lea el libro. Entonces me ocurrió pronóstico reservado porque en términos médicos, tú sabes, cuando te dan un pronóstico reservado a los médicos, quiere decir que a lo mejor te petateas, ¿no? Que no se sabe si vas a vivir o no. Entonces me gustó darle esa ambigüedad, como ese misterio al título. Por eso lo conservé así. Decías también en otra entrevista, todos estos poemas han estado escritos en cuadernos, en papelitos, no sé qué, porque nunca me acerco a la computadora. Yo creo que escribir poesía en computadora es la cosa más difícil del mundo, no sé qué opines. Pues fíjate que, mira, yo no es que sea mi amiga de la computadora, creo que es fantástico, creo que resuelve muchos problemas del ser humano. Yo tengo una computadora, nunca la uso, Cristina, porque me da cosa, ¿ves? A veces he querido escribir algún texto en computadora, no puedo. Yo tomo mi pluma o mi lápiz en un cuadernito, sigo escribiendo a la antigüita. En ese sentido soy muy conservadora, en otros no, pero en ese sentido sí. No, pero es que la poesía requiere cierta intimidad entre la cabeza, la mano, la pluma, el lápiz y el papel, que es un Absolutamente, cuarteto maravilloso, absolutamente. ¿Eh? No sé si absolutamente. acostumbras leer tus poemas a tus amigos antes de publicarlos. No, fíjate que en realidad, aunque no lo parezca, soy un poco tímida o muy tímida. He tenido que superar esa timidez para ser actriz y ahora para evidenciar mis sentimientos más íntimos en un libro, ¿no? He tenido que romper con cierta timidez, pero bueno, por ejemplo, a mi psicoanalista le he leído varios poemas y me he echado muchas porras, entonces eso me animó mucho. Alguna amiga también le leí algún poema, pero en realidad no ando leyendo mis poemas por ahí porque me da como pudor. No, me refería a que hay personas que, por ejemplo, escriben una obra de teatro, invitan a sus amigos y leen un acto Sí, o quien sí, lea sí, una sí. novela. Yo me acuerdo de Azuela que nos leía en la escuela, en la universidad, fragmentos de su novela que estaba escribiendo y decía, opinen por favor. Yo a esa opinión es un acto de modestia, si tú quieres, pero le temo mucho, por una razón, porque entonces el escritor se siente un poco presionado para escribir lo que otros querrían escribir. No sé si me explico bien, Diana. Te explicas perfectamente. Yo creo que hay un gran problema en nuestra época con el acceso a tanta información. Hay una enfermedad que yo llamo opinionitis, que todo el mundo se siente con el derecho de opinar sobre todo, sobre cualquier cosa. Entonces, yo soy muy celosa de lo que escribo, no porque yo piense que es perfecto o que es ideal o que es el punto perfecto, sino simplemente no pido opiniones sobre lo que escribo porque, como te digo, ya aquí este libro, léelo y opina después de leerlo, ¿no? Pero yo no me vas a dar una opinión que me va a hacer cambiar mi poema. Sí, en ese sentido soy como muy celosa de lo que escribo. ¿Hay temas que te prohíbes abordar o te has prohibido abordar? Pues no conscientemente, Cristina, porque fíjate, por ejemplo, hay un tema muy recurrente en mi poesía, que es la muerte. Claro. La muerte está en muchísimos de los poemas, ¿no? La muerte, pero siempre no como una pérdida, sino como una oposición a la vida, siempre viendo la vida y la Entiendo. muerte como una unidad, ¿no? Como incluso el epitafio que escribí, mi epitafio que escribí, Sí, aquí tiene lo mucho que tengo. ver con eso. Sí. Entonces, fíjate que sí, es un tema muy delicado el de la muerte,
y sin quererlo casi, he escrito mucho sobre la muerte porque me preocupa la muerte, porque tengo mucha cercanía con la muerte y porque poéticamente me parece muy interesante también. No, no, pero además la poesía gira en dos polos, el amor y la muerte, no hay más. Exacto, exacto, sí. Sí, en esos dos polos opuestos que todo el tiempo se están tocando, 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 y que no hay que desvirtuar, no hay que separarlos, no hay que pensar. En medio del amor y la muerte, ¿qué encuentras? Tú como persona, como poetisa, como actriz. De vida, de mucha vida y de muerte constante. Antes de la muerte final, vivimos muchas muertes de alguna manera. La ausencia es una muerte, el abandono es una muerte, la carencia del amor es una muerte, la soledad es una muerte, ¿no? Y todo eso está alojado dentro también de la vida, de lo que vivimos todos los días, yo creo. Una amiga mía, fíjate que una amiga mía leyó el libro ya el libro completo, y me dijo algo que me preocupó. Me dijo, fíjate que yo siento que en tu libro hay una tendencia suicida. ¿No? Fíjate, o sea, nunca me hubiera yo imaginado que yo tuviera una tendencia suicida, de No, verdad. yo creo que hay una fascinación, sí, pero yo no soy crítica literaria, no me hagas demasiado caso. Yo te lo digo como No, lectora tuya. Hay una fascinación por los momentos de desamor, de soledad. Hay una especie de fascinación por la ausencia. Es algo que está muy presente para mí. sí, yo creo que sí, absolutamente. El vacío, la ausencia, el abandono, la Si soledad. alguien se va, deja un vacío físico, pero es un vacío de otra naturaleza. Si alguien se va, Diana, se lleva un mundo, una época. Sí, No sé si me sí, explico bien. perfectamente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Y de esa ausencia habla y esa ausencia la sentimos en este libro que, te digo, me parece doloroso en muchos momentos y hay muchas cosas que me llaman la atención que a lo mejor son anecdóticas. ¿Por qué algunos poemas los titulas y otros no? pues no sabría decirte, fíjate, es como muy espontáneo cuando se me ocurre ponerle un nombre a un poema, o simplemente lo escribo y no encuentro ningún título. No, nunca busco mucho el título, nunca me preocupo mucho por el título. Si surge, surge, y si no, pues yo no había hecho consciente incluso esto, ¿no? De que muchos Sí, de mis poemas no tienen título y otras sí. sí, pero es como un poco arbitrario, no hay una voluntad ahí de mi parte, ¿Acostumbras no. o leíste estos poemas en voz alta para ti antes de publicarlos? Sí, sí, sí los he leído y ahora incluso ya que está publicado el libro, con mucho asombro voy a él y lo leo y a veces me sorprendo de los sentimientos que expresa este libro y de la verdad que es este libro sobre mí, ¿no? A veces me sorprende, me asusta un poco, me apena, me da un poco de pudor exponerme tanto, pero pues aquí estoy desnuda, sin red de protección. Pero finalmente, Diana, somos nada más lo que hacemos. Sí, pues sí, Un autor muy exitoso me decía que el éxito le pesaba porque era un lastre para su siguiente trabajo. Me dice, tuve sí. tanto éxito con este libro que no sé qué va a pasar con el siguiente. ¿Qué pasará con tu siguiente libro? Pues mira, mucha gente, ay, ¿cuándo viene el siguiente? No, no sé si hay siguiente o no hay siguiente. La verdad, no soy escritora profesional, es decir, no tengo que abocarme a producir algo más de literatura, ¿no? Pero es muy chistoso porque el día que lo presenté en Monterrey fue tan fuerte para mí, fue una emoción tan fuerte, tan emotiva, que dije, ya no vuelvo a escribir, ya no voy a escribir poemas. Y al día siguiente llegué, me compré una libretita y empecé a escribir otra vez. Entonces yo no quisiera que lo que escribo pierda esa espontaneidad, sintiendo la obligación de que tengo que producir algo, ¿no? La escritura es muchísimas cosas, pero también es memoria, pero también, creo yo, es olvido.
sí, sí. Bueno, de alguna manera yo creo que el expresarte con cierta profundidad implica un olvido. Cuando tú pones en palabras una emoción muy íntima y muy personal, en ese momento la dejas ir. No es que te olvides de ella, pero la dejas ir, ya no es tuya, ya es de un libro, ya es de un papel, ya es de los que lo leen, ¿Hay un ¿no? tema al que regresarías aquí? Pues ¿Al que fíjate que regresarías en otro libro o querrías ampliar o querrías convertir en un texto de prosa, en prosa? no sé, Cristina, fíjate que no tengo muy claro qué quiero hacer con la palabra. Es que me queda muy claro que quiero seguir siendo actriz, eso me queda clarísimo. Pero lo que decía tu amigo, el escritor, de cuando tienes éxito Del con éxito. algo, cómo te bloquea o te paraliza para lo siguiente, estoy Sí, totalmente de acuerdo. Eso me pasó a mí cuando hice El Castillo de la Pureza sí. como actriz, fue mi primera película. Fue muy exitosa, me fue muy bien. 1973, ¿verdad? 72. Creo, a lo 73. mejor salió, a lo mejor salió en 73, 73, sí. 72, bueno. Fue una película muy exitosa, fantástica, magnífica, con un texto de José Emilio Pacheco impresionante, una gran metáfora, y, y tuvo mucho éxito, mi trabajo tuvo mucho éxito en esa película. Bueno, me paralicé. En la siguiente película decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que esté igual de bien que lo que ya hice? Te paralizas hasta que conscientemente dije, no, espérame. Cada vez que empiezas algo es como volver a nacer, es como empezar de nuevo. Sí. Es lo demás dejarlo atrás, dejar atrás el éxito o el fracaso o lo que sea y empezar otra vez. Cuando tienes un trabajo creativo, tienes que empezar a nacer todos los días. Cada vez que haces un poema, estás naciendo. Por lo Cada que vez que me haces una dices, película. qué bonito. Por lo que me dices, siento que cada vez que comienzas algo, emprendes un viaje maravilloso. Y en ese Sí. viaje tienes encuentros también deslumbrantes. Yo voy a ir a un corte nuevamente y regreso. Ya sabes, es mi estilo volando. Sí, Cristina, gracias. Bueno, hay quien nace con un destino luminoso. Es el caso de Diana Bracho. Nació para el arte, de alguna u otra manera, expresado con un lenguaje, con otro, pero siempre con palabras, fue y creo que será siempre su destino. Diana, empezaste a escribir poesías a los 7 años de edad. ¿Recuerdas el Sí. tema o los temas y por qué escribías? Sí, recuerdo perfectamente. Fíjate que fue el día que murió Javier Villarrutia. Javier Villarrutia era como hermano de mi papá, eran íntimos, íntimos amigos. Yo ¿Lo lo conocí muy conociste? bien. Muy bien. Incluso, fíjate, yo era muy pequeñita, cuando él murió tenía 7 años, pero me acuerdo muy bien de sus manos. Siempre me fijo mucho en las manos. Me acuerdo de las manos, eran unas manos un poquito rechonchitas, no gordas, pero sí como llenitas, femeninas, ¿no? Como muy, muy Muy suaves. sensuales. Sí, y muy blancas. Me acuerdo perfectamente de las manos de Javier Villarrutia. Y un día tenía yo 7 años y pasé por un pasillo donde vivíamos con mi papá, mi hermano y yo solos. Y mi papá estaba al teléfono, uno de esos teléfonos negros Sí, de disco. preciosos, de disco. Estaba con el teléfono en la mano y estaba recargado llorando. Entonces, para una niña que vive sola con su papá y el papá es todo, de pronto ver a su padre quebrándose, llorando, es una experiencia muy fuerte. Entonces, papi, ¿por qué estás llorando? Porque acaba de morir Javier, me habló su Ay, hermana. Entonces, mi papá estaba llorando desconsoladamente. ¿Y qué es eso de morir? Le pregunté y mi papá me explicó, bueno, la muerte, y me explicó a mi medida, ¿no? Lo que era la muerte, la ausencia, de que no iba a volver a ver nunca a su amigo y todo esto. Me fui corriendo, me acuerdo perfectamente, me fui corriendo a mi cuarto, tomé un cuadernito, un lápiz y escribí la muerte nos asusta, la muerte. Y era un poema pequeño sobre la muerte. pero no lo recuerdas. Sí, pues no lo recuerdo de memoria, pero fíjate Por que favor, pasó, te, sería te puedo contar, maravilloso porque sería como sentirnos cerca de Villarrutia.
Sí, pues bueno, porque además ya sabes que uno de los temas favoritos de Villorrutia era la muerte, ¿no? Justamente. Entonces, no me acuerdo, digo, no era un gran poema, pero era un poema de una preocupación infantil sobre la muerte nos asusta, la muerte qué es, ¿no? Y ¿te puedo contar una anécdota sobre ese poema? Todo el tiempo, claro que sí. Bueno, fíjate que tengo un amigo, Iván Trujillo, a lo mejor lo conoces, que ahora es director de TV UNAM, pero ha sido director de muchas instancias cinematográficas en la universidad. Y es muy, muy amigo mío. Cuando él era director de la Filmoteca de la UNAM, un día me habló y me dice, oye, Diana, te tengo una sorpresa, que fíjate que hay un señor en la Lagunilla que rescata cosas de cine, fotos viejas, documentos, y me los trae a vender para ver si me interesan para la Filmoteca. Y me trajo un sobre con muchas cosas de tu papá. Entonces hay cosas que son muy personales y yo pensé que no deben quedarse en la Filmoteca, te las voy a dar a ti. Y las cosas que eran como sobre el cine las voy a meter en la Filmoteca. Me trajo ese sobre y en ese sobre adentro venía el papelito con el poema, escrito en lápiz, y abajo decía, fantástico. Poema de Dianita, primer poema de Dianita sobre la muerte, con letra de mi papá. Ya el papel amarillo, porque hace muchos años de esto, y el lápiz pues medio borradito, pero se veía perfectamente. Entonces me lo regaló Iván, me dijo, toma, y bueno, pues fue un hallazgo para mí, y ese poema lo publicaron en un libro que me publicaron, Leonardo García Sao me hizo una entrevista muy larga, publicaron un libro, y él publicó ese poema en el libro. Ahí lo voy a buscar, me encantará leerlo y me encantará imaginarte pequeña escribiendo en un cuaderno con un lápiz, que es un instrumento maravilloso, es fascinante. ¿Tú conoces algo más tierno y delicado y sabio que un lápiz? No, los lápices son maravillosos. De hecho, fíjate, me sorprende mucho que los pintores firman con lápiz. Claro. Que además el lápiz es finito, o sea, el lápiz tiene una caducidad, ¿no? Que no además, tiene ni la pintura. El lápiz amarillo número 2, Mikado, que es así la elegancia total, es absolutamente maravilloso. Yo siempre, bueno, no sé, alguien me dijo, o pienso, no sé qué, que los lápices están llenos de letras, que nada más es cosa de que los agites y salen, y si las sabes acomodar, salen las palabras. Qué bonito, qué bonito. Ojalá que así fuera todo. Pues qué hermoso recuerdo de Villorrutia, pero tiene que haber otros poetas que te orientaron. Tu padre era un hombre, bueno, desde luego un hombre genial, maravilloso, dado al arte, productor, director, un impulsor de las artes realmente. ¿Qué otro poeta acompaña tu niñez? Pues fíjate que mi papá me enseñó, como te conté, a los 3 años me enseñó a leer. Claro. Me dio acceso a todos sus libros. Entonces, leí mucho en mi infancia, pero fíjate que no te podría decir, tuve una influencia directa de tal poeta, porque estudié literatura inglesa, entonces hay mucha influencia, no influencia, sino hay mucho... el idioma. Sí. En mi cuerpo hay muchas células, ¿no? de literatura inglesa, de grandes poetas ingleses, norteamericanos, y también de españoles y mexicanos, pero no te podría yo decir, no, influyó en mí tal poeta. Te puedo decir bueno, Sabines es un poeta que siempre me ha tocado mucho, muy profundamente. Borges, sobre todo en el poema, ¿cómo se llama el poema maravilloso? De los dones, el poema de los dones, que es maravilloso. No, ese también, pero hay uno, bueno, ahorita me acuerdo, se me fue, no es el Aleph, es Este es una prosa, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Ahorita me acuerdo, Cristina. Sí, más allá de todo, hay en este libro humor. Sí. Surge, no sé de qué manera, realmente. Sí, yo tampoco, porque yo sí soy una persona con un sentido del humor negro, muy definitivo y muy claro, y lo veo aquí en mis poemas. Cuando mato al hombre porque no es capaz de la metáfora, ¿no? Sí. O cuando el hombre está planeando un suicidio porque está planeando mi muerte y no sabe que está planeando su suicidio. Todo esto pues implica un humor negro muy marcado, ¿no? Esa es una forma muy personal de ver la vida, con esos giros de humor
que pueden ser muy crueles también. Estaba pensando ahora que te oí hablar de tu padre, de Villaurrutia, de tu infancia, de ese cuaderno, de ese poema. Pensé, ¿hay la posibilidad de escribir memorias? Fíjate que muchas personas me han dicho, oye, deberías escribir porque estoy llena a mi edad, 77 años, llena de anécdotas. Y entonces muchas veces salen, sin querer yo, salen en las conversaciones anécdotas y anécdotas y anécdotas, desde mi infancia hasta muy cercano a esta época, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no escribes un libro de memorias? Yo he pensado, si escribo algo, le voy a poner un título que se va a llamar Memorias sin recuerdos, ¿no? Porque no va a ser un compendio de recuerdos, sino otra cosa, no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Diana, pero y un menos monólogo, un gran monólogo. Pues un gran monólogo sería una buena idea. O también, ¿sabes qué había pensado? Hacer como cuentitos de diferentes momentos de la vida. Cuentitos que cuenten una historia, que empiece y tenga un fin. Y luego otro cuentito, la nana, un cuentito sobre la nana. Mi papá, un cuentito sobre mi papá. Y así. ¿Qué tanto entraría en esos cuentitos la imaginación? Muchísimo, muchísimo. No digo el recuerdo, digo la imaginación. Sí, por eso digo recuerdos sin memoria, memoria sin recuerdos, porque los recuerdos, de alguna manera, si no te lanzan a la imaginación, están muertos, ¿no? Yo creo que la imaginación, para mí es el camino expresivo más importante de un artista, la imaginación. Pero inclusive en el amor, Diana. Absoluta y totalmente. El amor se pierde si no hay imaginación. Y la imaginación es la capacidad de crear imágenes que no son obvias, que a lo mejor no están presentes, y que uno recrea de alguna manera e inventa con imágenes. Tiene mucho que ver con las imágenes, la imaginación. En mi trabajo actoral yo apelo muchísimo a la imaginación, muchísimo, porque si no trabajas con la imaginación, trabajas con el lugar común, ¿ves? Si no eres capaz de imaginar, te vas al lugar común. Ay, este personaje haría esto, lo obvio. Hay personajes que ya han sido interpretados por otras actrices y eso debe ser muy difícil para quien lo está haciendo en un momento determinado. No sé cómo explicarte, cómo vestir a tu personaje de una manera distinta para que no sea como el interpretado antes. También no sé si me expliqué bien. Sí, perfectamente. Mira, yo por principio, por ejemplo, cuando hice un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Que es una maravilla de obra, ¿eh? Yo sigo insistiendo. Es una obra, la obra sí, maravillosa de la literatura norteamericana del siglo XX. Sí. Y el personaje de Blanche Dubois, que es el que yo interpreté, la hice 2 veces, pero la segunda vez hice a Blanche Dubois, en una traducción justamente de José Emilio Pacheco. Sí. Y maravillosa traducción. Y entonces, fíjate, hay un referente muy fuerte que es la película. Pues con Vivian Leigh, imagínate. Entonces, que fue genial. Yo no quise ver la película. Bueno, yo la vi hace muchísimos años y tengo un recuerdo muy leve de la película. No la quise ver antes de interpretar a Blanche Dubois, porque era tan extraordinaria la interpretación de esta actriz, como, no me acuerdo cómo se llama, que es Vivian Leigh. Sí. Vivian Leigh. Me acuerdo que era una interpretación extraordinaria, que no me gustaría ni siquiera tomar un gesto de ella, ¿no? Yo creo que yo cuando trabajo con un personaje, aunque lo hayan hecho 100 actrices, yo me voy al texto, la literatura, el texto, la palabra es lo que me está diciendo cómo va ese personaje, cómo lo voy creando, cómo lo voy tejiendo, de una manera muy personal, única, y que no se parece a nadie. No porque intente yo no parecerme a nadie, sino porque si tú lees un texto con claridad y te adentras en él y te enamoras de él, lo vas a interpretar con imaginación, no copiando a otra actriz. Entonces no hay que dejar que otra actriz te influya, ¿no? Igual que, oiga, y los poemas que escribe, ¿qué influencia tienen? Pues no tengo la menor idea. O sea, todo lo que he leído es parte de mi persona, es parte de mi ser. No dejas que otros escritores te influyan, no quieres que otras actrices te influyan, pero ¿hasta qué punto te influye el personaje en sí?
¿Hasta qué punto Blanche Dubois influyó sobre ti, sobre tu vida, Diana? Bueno, no. Bueno, me tocó en lo más profundo. Ese personaje lo interpreté con todo lo que tengo y más. O sea, le entregué lo mejor de mí y fue fantástica esa puesta en escena de Francisco Franco, que de verdad hizo una obra de arte con esa obra, y todos los personajes estaban maravillosos. Y por supuesto que Blanche, yo me posesioné de Blanche, pero te voy a decir una cosa, yo tengo un principio como actriz. Cuando termino la obra, subo a mi camerino, me quito a Blanche, o sea, me quito su vestuario, lo cuelgo y lo dejo en el camerino. Me voy a mi casa y soy Diana Bracho, no soy Blanche Dubois. No cargo con los personajes. Qué maravilla, siempre serás Diana Bracho y nunca olvidaré la primera línea del Tranvía llamado Deseo. Flores. Ay, sí, para los muertos. Sí. Espero que nos veamos muy pronto. Yo también, Cristina. Para celebrar una nueva publicación. Y si no es eso, celebremos la amistad, la vida. La vida, exactamente. Sí, vale Cristina. Tanto la pena. Te mando un gran abrazo, Diana, y mis mejores deseos. Te admiro y te quiero muchísimo. Gracias, Muchas Diana. gracias por regalarme este tiempo. Hasta muy pronto. Gracias. Buenas noches. Y a ustedes que nos acompañaron, ¿qué les voy a decir? Ya lo saben.